Vamos a otro tema. Sigue la polémica por el caso de Javier Echeverri. Si bien se anunció que el director del Servicio de Impuestos Internos pagará la deuda total por contribuciones, muchos parlamentarios igualmente piden su salida del organismo. Para hablar de este tema y de otros, nos acompaña hasta ahora el vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Eric Aedo. Diputado, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Un gusto de conversar contigo una vez más. Igualmente, varios temas para conversar, diputados. Vamos actualizando también los temas, pero este no nos tocó en otras ocasiones. Por la situación del director del Servicio de Impuestos Internos, se confirma que va a pagar lo adeudado, podríamos decir, no 3 años por ley, sino 9 años. ¿Cómo evalúa usted lo que es esta medida sobre la situación de Javier Echeverri? A ver, yo creo que en términos generales hay un refrán que refleja bien esta situación, po. En casa de arriero, cuchillo de palo. Quien tenía que cobrar los impuestos, se los cobra todo el mundo, los impuestos territoriales, pero bueno, él no los pagó. Me O sea, parece la bien que al totalidad, menos se ponga digamos, el no día. porque No, pagaba, no, pero lo que correspondía. sí, sí, claro, pero obviamente no Lo actualizado, sé. ¿no es cierto?, a lo que era la modificación probablemente que sufrió su vivienda, y me parece bien que por lo menos hoy día dé un paso más allá de lo que estrictamente la ley dice, que pague 3 años, sino que quiera pagar todo. Pero obviamente que esto abre una discusión que es mayor, porque yo me imagino que esta experiencia le va a servir al director de Servicio de Impuestos Internos para ver las enormes, digamos, dificultades que tienen personas que en el día a día, por ejemplo, quieren regularizar sus propiedades y los trámites son bastante Ya, usted lo ve engorrosos. como algo O, positivo para lo no, que o es el sea, lo, trabajo de lo que quiero fiscalización. decir, lo que Como, quiero como una decir es que enseñanza, creo ¿no? que sea una enseñanza para él, digamos, Ya. a partir de una experiencia que le toca vivir, que obviamente lo pone en medio de una polémica, pero que vea que no todo el mundo a veces que tiene alguna dificultad es porque no quiera pagar impuestos. A veces hay dificultades reales y el Servicio de Impuestos Internos la verdad es que tiene una actitud bastante agresiva hacia los contribuyentes. Piensa tú lo que le pasa a adultos mayores que tuvieron una vida como profesional, un buen pasar, pero llegan a una edad en que no tienen los mismos ingresos, que quedan viviendo en una casa, ¿no es cierto?, que han subido las contribuciones un montón en los últimos años y que obviamente tienen dificultades para pagar, y bueno, el Servicio de Impuestos Internos los mira a todos igual. En ese sentido espero que le sirva al director del Servicio de Impuestos Internos, Echeverry, como una lección de que no siempre los chilenos de trabajo no quieren pagar porque no quieran pagar, sino que a veces enfrentan alguna dificultad, como voy a asumir que le pasó a él. Ahora, yo creo que este caso no va a dar para que le pidan la renuncia al Ya, director ¿usted del no está de Servicio de acuerdo con Impuestos que renuncie? Internos. Yo creo que no está para que esto sea una renuncia. Obviamente, si no nos hubiésemos enterado, si no paga, si esto se mantiene en el tiempo, obviamente que hubiese sido una situación distinta. Pero yo no soy de los partidarios de exigirle por esta situación al director del Servicio de Impuestos Internos su renuncia. Sé que hay opiniones distintas, pero yo por lo menos quiero manifestar mi opinión que ha corregido una situación que es difícil, Ujú. compleja, sin duda, pero yo insisto, quiero que además de corregirla, le sirva de lección también para que mire a los contribuyentes, principalmente a los adultos mayores, a veces con otra perspectiva, ¿ah? No con la dureza y aplicándose a sí mismo, digamos, a veces este tipo de salvaguarda. Ahora, diputado, ¿desde quién porque usted dice que no renuncie? Hay que tomar lo positivo de esto y que se rectifique y que corresponda a lo que tiene que pagar. Pero desde quienes dicen tiene que renunciar independiente de si paga o no, o sea, dicen lo que tiene que pagar sí o sí. Y si va más allá de la ley, increíble, pero eso no absuelve, digamos, de una situación compleja que, por ejemplo, se ve reflejada en esta declaración de la Asociación de los Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, que no habla precisamente de, no le piden la renuncia, pero se dice que los deja en un muy mal piso, digamos. Allá, funcionarios que usted dice, claro, son a veces tienen, no voy a decir maltrato, pero sí como que no aplican Mm. mucha empatía, digamos, con situaciones que son muy complejas, pero que con esto, claramente, la visión que pueden tener de los funcionarios, la situación de su director, los deja muy mal parados y con serias dudas. ¿Cómo ve usted ese punto? Que parece un Sí, argumento Nicolás, bastante válido, digamos. o sea, es un argumento válido, pero déjame poner otro argumento de mi parte, porque yo no Ujú. soy de los que exige la renuncia. Nosotros lo hemos conversado en otros programas, Nicolás, a mí me tocó dirigir lo que fue la Comisión Investigadora de Robo de Madera, que dio cuenta cómo en Arauco y en la Araucanía llegamos a tener hasta el año 2021 un negocio ilegal de 100 millones de dólares, 5.000 hectáreas robadas. Vuelvo a reiterar, 5.000 hectáreas robadas de madera al año equivalen a robarse 72 parques O'Higgins completos por año. Esa era la magnitud
de lo que vivíamos acá y cómo ese crimen organizado detrás del robo de madera financiaba la violencia, la contratación de soldados, entre comillas, las armas y bueno, cuánta muerte y violencia ha habido acá en Arauco y en la Araucanía. Y cómo frente a esa realidad durante 25 años al menos, las instituciones del Estado, incluidos impuestos internos, miraron para el techo. Yo esto lo he relatado, está ahí en el informe que emitió la comisión que después permitió aprobar la ley de robo de madera. Impuestos Internos hacía fiscalizaciones en las aceras, digamos, en las calzadas que iban de norte a sur y todos los camiones con madera robada pasaban de sur a norte. Y yo reconozco que con Echeveo y a cargo del Servicio de Impuestos Internos, esa acción cambió. Había Ya. una fiscalización real de impuestos internos. Entonces, por un error que es real, yo no estoy disponible a sacar a alguien que ha avanzado para enfrentar de manera decidida al crimen ¿Usted ve que organizado. ha tenido una buena Cometió un gestión error. Javier Echeverry al mando del Servicio de Impuestos Internos? Yo creo que ha tenido una buena gestión y que está siguiendo al crimen organizado. Entonces yo no quiero sacar a alguien que está haciendo la pega para enfrentar el crimen organizado porque cometió un error que es real, que lo ha corregido más allá de lo que estimaba la ley, pero en este sentido quiero valorar lo que ha venido haciendo. O sea, durante 25 años aquí todos hicieron los lesos y ahora voy a sacar un director del Servicio de Impuestos Internos que está haciendo la pega de enfrentar ese crimen organizado por un error que cometió. A mí me parece que no corresponde, pero te digo, te estoy dando mi opinión, no estoy diciendo que Sí, otras claro. sean inválidas, estoy poniendo un punto que a mí me parece relevante. Cometió un error, no pagaba lo que le correspondía pagar, ha Ujú. regularizado, pagó más allá de lo que establecía la ley, y para mí sigue siendo muy valioso que él está dando un trabajo decidido para enfrentar al crimen organizado y a estas bandas, ¿no es cierto?, que utilizan robo de madera o blanqueo a través de negocios de dinero, probablemente producto del narcotráfico de otros ilícitos. Ahora, indudablemente es una situación que deja en una posición bien delicada al director del servicio, al servicio, como dicen sus propios funcionarios, pero yo me imagino que también al gobierno, ¿no? Porque el gobierno, él pasó por alta dirección pública, recordarlo, pero de todas maneras es el ministro de Hacienda y el propio presidente quien tienen que ver efectivamente cómo se maneja, con todo esto que estamos hablando, porque claro, que yo lo diga fácil, digamos, desde el púlpito de uno, usted también en su visión, súper aceptable y es bueno conversarla. Nosotros no somos los jefes de, o sea, no somos los dependientes o quienes tenemos que estar viendo que el Servicio de Impuestos Internos haga A, haga B. Le exigimos, sí, pero no tenemos que dar la orden, digamos. Claro. Es Pero además delicado también yo para el he gobierno. aprendido otra cosa, sí, pero además he aprendido otra cosa con este gobierno, conociéndolo en estos 3 años y Ujú. fracción de parlamentario. Cada vez que uno le hace una exigencia a un gobierno en lo público, hace exactamente lo contrario. Entonces, si vamos a pedir una salida, una rectificación, yo prefiero hacerlo, digamos, de otra forma, pero no en público, porque ya he aprendido que cada vez que se emplaza el gobierno y se le pide que alguien salga, la verdad es que simplemente lo termina afirmando. O sea, yo cambiaría ahí la estrategia si hay algunos que efectivamente creen que debe salir. Pero yo la verdad es que me mantengo en lo que planteé. Es un error, creo que no es para que salga, lo corrigió, bien que lo haya corregido más allá de lo que establecía la ley, pero a mí lo que me interesa es que está enfrentando al crimen organizado y eso me parece a la luz de lo que hemos visto en estos últimos días, ¿no es cierto?, con el famoso Alberto Carlos, Carlos Alberto, una situación que es mucho más preocupante y que hay que enfrentar ese crimen organizado de manera decidida. Entonces, no, Sí. no quiero deshacerme de gente que lo está haciendo y que lo está enfrentando. Hablemos de eso último, ¿ah? Y más allá de que ahora sabemos el nombre real, digamos, pero lo que ha sido una semana marcada por, y vuelvo al caso, a lo profundo de este caso, que ¿Mm? hay una persona acusada de matar a otra persona que está libre, cuando debería estar en prisión preventiva, Así es. formalizado a la espera de la investigación del Ministerio Público y el juicio, como corresponde, digamos, en nuestro país. ¿Cómo ha visto usted esto? Porque yo, lo hemos conversado, Gendarmería, Poder Judicial, la Asociación de Magistrados, la investigación que lleva el Ministerio Público. Hoy día, claro, nos enteramos de esto, que no se llamaba de tal forma, se llama tal forma. ¿Cómo? Ya de día viernes, O sea, digamos, que no, tomamos el no, limpio está por lo bien. Lo menos, que si se puede pasa, algo. sí. O sea, yo creo que hay varios elementos, Nicolás. O sea, el primero de todo es que creo que ya basta de seguir haciendo los lesos entre nosotros, de seguir bajándole el perfil a las cosas. Asumamos que el crimen organizado es una realidad que se ha instalado en Chile, no solo en la región metropolitana, también acá en Concepción, en Arauco, en la Araucanía. Y ese crimen organizado hoy día es de manual, porque esto lo han vivido ya otros países, comienza a penetrar y a corromper instituciones de la República, y en este caso instituciones de Chile.
Y a mí lo que me preocupa es que ese hecho, y por eso hay que investigarlo en profundidad, si ese nivel de penetración y de corrupción se está dando en el Poder Judicial, o en instituciones como Gendarmería, o en Carabineros, o en la propia política. Entonces a mí me parece que esto no es para bajarle el perfil. Yo le tengo una estima enorme al ministro de Seguridad, al ministro Cordero, pero creo que era el momento de llamar al COSENA, porque este es un tema de seguridad Ya. nacional. ¿Por Acá qué en la llamar al región del Biobío, COSENA, Nicolás, diputado? ¿Qué puede cambiar al citar el presidente de la República al Consejo de Seguridad Nacional? primero, que todas las instituciones de la República que están en el COSENA, no son las Fuerzas Armadas, sino que las instituciones de la República, Poder Ejecutivo, Legislativo, el propio Poder Judicial, nos hagamos cargo de que en realidad tenemos un problema real que se llama crimen organizado y que al parecer, porque eso es lo que hay que investigar con precisión, está penetrando o corrompiendo nuestras instituciones. No solo lo que hemos dicho ahora, Poder Judicial, mira lo que ha pasado, ¿no es cierto?, en la FACH, en el Ejército. Entonces a mí me parece que eso es un llamado de atención. Y por eso creo que no es el momento de bajarle el perfil y llamar al COSENA no es hacerle un gallito al gobierno, no es poner en entredicho al gobierno, es que como Estado nos hagamos cargo de una realidad que parece que hasta el día de hoy no queremos ver. Hay crimen organizado, es complejo, maneja dinero, tiene información, es capaz de alterar, no sé, documentos o de generar situaciones que permiten que un asesino contratado para matar a otra persona haya salido como Pedro por No, su no lo casa, no sabemos, pero sabemos es una dónde está. hipótesis, digamos, que está abierta. Que está abierta, pero es la hipótesis más plausible, pero bueno, está libre, pues, y salió relajado, se puso a conversar afuera, se fue al barrio Franklin, relatan, y le perdimos la pista. O sea, si eso la verdad es que no nos llama no solo la atención, sino que no nos llama a hacernos cargo del tema y conversarlo institucionalmente sin trincheras políticas. Si yo creo que eso todavía no somos capaces de Mm. asumirlo, Nicolás. El crimen organizado no me va a preguntar a mí si soy DC, de Renovación Nacional, de la UDI Libertario, No, ahora lo mismo. de la U. No, 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 les da lo mismo. Entonces, si trabajo en el Poder Judicial o no trabajo, por eso me parece que era importante convocar al COSENA para hacernos cargo de una situación que yo de verdad siento que es grave. No solo lo siento, creo que es grave. Yo lo viví aquí en Arauco, en la Araucanía, con este tema de robo de madera. Y claro, esto comienza como cosas medias anecdóticas y termina después con un nivel de violencia que por Dios que cuesta después encauzarla. Sí, ahora me ha tocado conversar con varios parlamentarios representantes del norte del país, ¿ah? Y una constante que he escuchado de ellos es, bueno, nosotros advertimos hace 4, 3, 5 años lo que ahora en Santiago ha sucedido y como que se prendieron todas las alertas, el sicariato, tren de Aragua, organizaciones criminales, tomando un poco lo que usted dice, ¿ah? Lo que nosotros advertimos también en el sur del país, ¿Sí? con fenómenos Bueno, que van a lo mismo, que pueden tener manifestaciones distintas, digamos, pero en esa advertencia desde las regiones para una situación que, claro, lo que me dicen, se está haciendo más reactivo que preventivo, por lo menos en la visión. por lo mismo yo creo que por lo menos deberíamos tener una visión compartida y eso es el Consejo de Seguridad Nacional, pues eso es el COSENA. Entonces yo no sé si, por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen la misma opinión en los hechos, no lo sé. Ujú. No sé si el Poder Judicial comparte esa opinión, no sé si el Poder Legislativo comparte esa opinión. Nosotros hemos hablado a algunos parlamentarios, pero, o el Ejecutivo si comparte su opinión, y creo que sería interesante saber por lo menos si están de acuerdo en que ven el fenómeno de la misma Ahora, manera asumo las y de Fuerzas qué Armadas, manera coordinar evidentemente, por los hechos enfrentarla. que han ocurrido, que están siendo investigados, vuelvo al punto, en el Ejército y en la Así Fuerza es, Aérea. así es, así. Bueno, pero imagínate que si alguien tiene acceso del crimen organizado a nuestra Fuerza Aérea de Guerra, o sea, ¿eso qué es? O sea, la libertad para mover, ¿no es cierto?, mercancía a lo largo de Chile. ¿Y qué más? Si no sabemos qué más está sucediendo. O grupos del ejército de suboficiales, ¿no es cierto?, en la frontera norte de Chile. No sé si tú recuerdas cuando teníamos, ¿no es cierto?, militares, estaban en alguna de esas zanjas y pasaban los inmigrantes y pasaban y pasaban. Entonces, claro, tú lo ves a la luz de estos hechos, entonces en realidad había afán de detenerlo, había orden de detenerlo, no había orden. Esas son las dudas que quedan instaladas y a mí me parece que es importante que las vayamos despejando. Diputado, hablemos de política, hablemos de su partido. Usted lo dijo acá, lo De dijo la en U, otras ¿no? conversaciones. De la U, del partido de la U, el ¿Está último feliz, me fin de imagino? semana. ¿Está, No. está- está Sí, feliz por obviamente. 5, digamos?
5 veces. No diré nada, pero habrá señales. Ahora señales, ya. No, pues no, pues es un partido más difícil, más complicado el que se está viendo en la democracia cristiana y con postura y equipos que tienen ya su visión. La de usted, su Claro. candidata Janet Kara, que no es el único, hay otros parlamentarios, otros militantes de la democracia cristiana. Y partió el Consejo Nacional, le tocó de hecho exponer a usted, entiendo. ¿Cómo estuvo eso? No, es que ayer hubo Consejo Nacional, que es un consejo, ¿no es cierto?, del El que previo a yo la no soy Junta, ¿no? parte. Es previo a la Junta, ahí asiste el jefe de bancada, que en este caso es Tito Barría, pero hubo una discusión bien interesante, obviamente me llamaron después para darme bastantes detalles. Ha habido un cambio porque no es solo el apoyo a Jara, Nicolás, yo quiero explicarlo bien brevemente esto. Sí, diga. Esto se trata de dónde se sitúa la democracia cristiana hacia el futuro, en qué sector político, al parecer se ha ido instalando que nosotros nuestro lugar natural es en el mundo de la centroizquierda, con el oficialismo hoy día, con nuestro socio histórico, que eso tiene que ir acompañado de un programa de gobierno con los acuerdos, pero también con los disensos súper claros. Yo te lo dije el otro día para que nadie diga después que no me leí el programa. Y obviamente que eso tiene que ir acompañado de un acuerdo parlamentario que permita que esas ideas programáticas puedan ser aprobadas en un Congreso, en el Congreso, en el Parlamento. Y eso tiene que desembocar, ¿no es cierto?, en un apoyo presidencial. Eso es lo que yo estimo, creo, y esto ha venido conversándose al interior de la democracia cristiana. Creo que se va a dar un debate intenso, Oiga, arduo, fraterno el 26 de julio, y yo creo que vamos a arribar a un buen acuerdo. le planteo un titular de la tercera esta tarde. Dice, Consejo Nacional DC se quiebra ante idea de apoyar a Janet Kara. ¿Se quebró? No, no, yo conozco y les tengo harto aprecio a la gente que está ahí en la tercera, pero No, y no lo digo yo por lo la que tercera edad, sé, pero yo entiendo perfecto no, dónde va no, esto, de que hay una división con respecto a ir con Janet Kara, ir es con otra que yo alternativa. creo, sí, yo creo que hay un interés de mostrar una DC quebrada, yo creo que hay un interés de un sector también político de Pero está mostrar a la DC dividida, puesta con la derecha. es un Lo que hecho. pasa es que o sea, hay un hecho que es que hay visiones distintas O y sea, el estas presidente del visiones partido distintas dijo que con Janet Kara se no. van a modificar. Bueno, pero eso es lo que piensa el presidente del No, yo lo partido. sé, pues, pero digo que Habemos hay otros que una pensamos división una cosa importante. distinta. Lo que pasa es que también es, Nicolás, o sea, para mí la cuestión más de fondo es dónde te vas a situar Ujú. y con quién quieres construir al futuro. Y yo en esto he sido extraordinariamente claro, creo. Yo creo que la democracia cristiana tiene que construir hacia el futuro junto a sus socios históricos, que fueron parte de la concertación, más otros sectores políticos como el Frente Amplio y el PSOE hoy día. Que esa alianza es la que hay que construir nueva, no pegada con, ¿no es cierto?, con chicle como fue la nueva mayoría, sino que de una manera mucho más contundente. Ahora, ¿cuál es la respuesta distinta? ¿Solos? ¿Construir nosotros solos? Yo lo he dicho con toda claridad y esto nadie lo ha podido desmentir. O sea, solos, la verdad es que no vamos a llegar a ninguna parte. Es muy difícil. Ni un partido en solitario en Chile hoy día es capaz de construir algo. Y lo que ¿Y dice, por cuál es la ejemplo, tercera alternativa? Alberto Undurraga, el diputado, de ir con el Partido Comunista. ¿Cómo ir con el partido No, usted Alberto dice Undurraga? solos no seguir, pero usted dice seguir con el Partido Comunista en la mirada de quienes critican la posibilidad de que la DC se cuadre con la opción de Janet Jara. Yo sé que ella es la candidata al oficialismo, la centroizquierda, pero apuntan a la imposibilidad que tiene, dicen, la democracia cristiana de poder ir en el mismo camino y ir juntos con el Partido Comunista. Pero Eso es Nicolás, por real, eso está que ahí. está bien, pero por eso uno tiene que tomar aquí decisiones de adultos, perdona que lo diga así, de adultez y madurez política. Ok, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pedir a los partidos del oficialismo, a nuestros socios históricos, vamos en la lista parlamentaria con ustedes, pero déjennos apoyar a otro candidato a la República, de presidencia de la República. Eso no lo va a entender nadie, creo que eso no tiene sentido de realidad, nadie va a aceptar esa situación. No sé, déjame dar esto es un ejemplo, ¿ah? Así que si me equivoco en el ejemplo, no te gusta o causa un poquito de indignación, tú me corriges, pero Dele, esto es dele. como decir, mira, me quiero casar contigo, pero déjame llevar a mi ex polola a la casa. O sea, es que nadie lo entendería, sería Obvio. irracional. Te fijas, y perdona que dé ese ejemplo, pero eso es lo que en el fondo estamos pidiendo. Vamos en una lista única con ustedes, socios históricos, tenemos un acuerdo parlamentario, pero déjennos ir a nosotros solos con otro candidato presidencial. ¿Quién va a aceptar esa propuesta? Yo creo que nadie, que está difícil. Por eso creo que hay que generar una nueva alianza política con las cosas claras, con un acuerdo programático, con un acuerdo también parlamentario para llevar adelante ese programa
y obviamente encabezando una presidencia que en este caso es Janet Jara. Entonces, yo lo digo con toda claridad. Si alguien tiene un camino distinto, lo único que yo pido es que lo diga también con claridad. Ya. Pero Sea se ha que quiera planteado en caminar hacia la instancias como por derecha, ejemplo el Consejo Nacional. se planteó ayer y yo sé que hubo una discusión bien interesante de gente que hasta hace unos días tenía una posición distinta y hoy día ha virado a este sentido de la realidad de que solos no podemos, que necesitamos caminar junto a otros si queremos llegar lejos, que necesitamos un acuerdo parlamentario, un acuerdo de construir también un programa de gobierno y una alianza política y obviamente que eso tiene que ir aparejado con un apoyo presidencial, en este caso a Janet Jara. Pero esto se va a discutir, yo estoy abierto a estas ideas, Ujú. son las que voy a defender, hay más gente defendiéndolas también, pero obviamente que esto se va a debatir en la Junta Nacional. Lo que tengo claro, y yo en lo personal, y lo he dicho antes, no tengo ningún problema en decirlo, yo no veo que el camino de la democracia cristiana esté al lado de la derecha. Lo he dicho en todos sus idiomas, en todas formas. Creo que eso sería un error histórico del cual costaría mucho resarcirse hacia adelante. Creo que aquí hay que tomar una decisión política bien estratégica. Esta cuestión no es solo mantener los cupos, esto es sobre todo con quiénes y Sí. hacia dónde queremos caminar en el futuro. ¿Usted ve la posibilidad de una lista única en el oficialismo que podría eventualmente integrar también la democracia cristiana? Sí, la veo. O sea, veo que hay señales en esa línea. Tuvieron reunión los secretarios generales y los negociadores de los distintos partidos, se incluyó la democracia cristiana, estaba sentado en esa reunión con el oficialismo. Pasaron de 405 candidatos a 250, hay que inscribir 183. Ah, o sea, Veo que se está. porque está, es difícil eso, bajar el número. Pero pasaron de 405 a la segunda reunión a 250 y Por hay eso que digo, llegar a pues que 183. es un avance relevante de la aspiración llegar a ir reduciendo hasta llegar a ese acuerdo. Bueno, es como tú Es decías un con el otro indicador de que entrevistado, está ¿no? funcionando. Tú lo decías muy bien con el otro invitado, ¿no es cierto? Si se ganaba la lotería, no diré nada, pero habrá señales. Yo siento que las señales están que se camina hacia una lista única. O sea, cuando hiciste ese esfuerzo y todavía quedan días para llegar a este acuerdo, yo creo que se encamina hacia una lista única y por tanto eso va a tener también aparejados efectos políticos en otro Ya, ámbito, en lo programático, en la alianza y sí, claro. probablemente en los apoyos Y en esa lista presidenciales. única tiene que estar la democracia cristiana, a su juicio. Yo soy de la opinión que tiene que estar la democracia cristiana. Nosotros tenemos una tradición, mucho que aportar todavía al país, al bien común de Chile. Eso es lo que a mí me interesa. Creo que la DC todavía juega un rol, pero eso lo hace junto a otros. Sola, eso no lo logra. ¿Le pone presión eventualmente que el oficial, la izquierda, tenga una ¿Mm? lista única a la vereda contraria? ¿Le complica? Sí, sin duda, sin duda. O sea, cuando uno ve, y lo quiero decir en positivo para no sonar extraño, digamos, cuando uno ve al presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, a quien conozco y tengo una muy buena relación con él, pedirles a republicanos que lleguen a una lista única y veo el portazo que le pega a Sí. republicanos, libertarios y otros, Ahora, veo porque el la diputado derecha Ramírez, para entiende. ser súper justo, y entiendo lo que va, desde hace 2 años que habla de Sí, unirse. sí, O sea, ha sido, así como sí, usted desde el principio dijo Jara, él siempre ha dicho tenemos que ir unidos, si no, por desde el cierto, año y pasado por eso, también lo he porque, entrevistado. no, no, por cierto, y por eso, si yo tengo la mejor opinión que de Guillermo Ramírez y hablo harto con él, digamos, y por eso veo el esfuerzo que él hace genuino. Pero veo que también que el portazo que le pegan es genuino porque lo que se está discutiendo en la derecha es cuál es la hegemonía al interior de la derecha. Y eso, bueno, ellos tienen que tomar una decisión si van a seguir en eso, quién es el hegemónico o van a generar unidad. Ahora, obviamente que si nosotros nos unimos, eso le va a poner presión a la Mm. derecha, porque de todas las simulaciones que se han hecho, incluso las que han salido publicadas, ¿no es cierto?, en diarios nacionales, de los distintos centros de estudio, de los distintos partidos, indican que si el oficialismo y la DC se unen, logran un buen resultado parlamentario. Si nosotros vamos desunidos, bastante desastroso para nosotros, y al contrario, eso favorece mucho a la derecha. Pero si nos unimos, obviamente que la derecha no logra los 80, 85 escaños que podría lograr si nosotros vamos desunidos en esa lista parlamentaria de ellos. Entonces, ¿por qué este número es importante? Con esto cierro esta parte, Nico, para no darte Ujú. la lata, No, pero no se preocupe. porque los 4/7 son con los que se modifica hoy día la Constitución. 4/7 en la Cámara de Diputados son 89 diputados y diputadas.
Si la derecha, por nuestra desunión, puede obtener de 80 a 85 diputados y diputadas, queda muy cerca de poder modificar a su entero arbitrio la La Constitución. Constitución. Eso es lo que nos estamos jugando, ¿te fijas? Entonces esto es mucho más profundo que simples cupos. Yo por lo menos no estoy en eso, quiero tener una mirada mucho más estratégica hacia adelante y una mirada de futuro también para el país, pero también para la democracia cristiana. Eso es lo que a mí me motiva, lo que me mueve. Y cuando uno ejerce un liderazgo político, bueno, tiene que ponerlo en juego, pues no andar a la escondida. Diputado Boric Aedo, nuevamente gracias por acompañarnos, diputado, que esté muy bien. Muchas gracias, Hasta Nico, que esté luego. muy bien. Gracias, Cuídate igualmente. mucho. Chao, chao. Chao, gracias.